Buenos días y feliz año a todos. Bienvenidos a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities, los futuros de electricidad. Estamos muy contentos de seguir un año más con todos ustedes en este webinar semanal que esperemos es de vuestro interés. Habéis notado esta mañana que hemos actualizado y lanzado una nueva versión de nuestro informe semanal con un estilo 100% DNV, marcando básicamente una nueva etapa en nuestra integración en la empresa y mostrando bien cómo ahora pues hemos desarrollado y adaptado todo lo que hemos hecho en esos últimos años dentro de DNV. Vamos empezando entonces este webinar con una estructura similar a lo que llevamos haciendo hasta ahora y vamos a empezar entonces mirando cómo evolucionó la demanda en los últimos años. Seguimos con el mismo código de colores que antes, solo que hemos actualizado los años, es decir que ahora el año 2020, año del COVID, sale en azul oscuro, el 2021 en marrón, el 22 en naranja y el 23 en rojo. Es lo que es notable y que seguimos observando, que ahí vamos diciendo, es pues la demanda más baja que tenemos este año respecto a los años anteriores. Hay una parte obviamente que puede ser el clima, porque globalmente tuvimos un clima más cálido que otros años, eso ya lo hemos todos observado, pero también un efecto de las medidas de ahorro energético. Se nota que los consumidores ahorran electricidad, todavía es muy difícil realmente determinar el porcentaje, pero es un ahorro relevante que parece ser en torno a un 5%, 5, 6, 7%, es muy difícil tener una cifra exacta. Pero bueno, es claramente bienvenido en este tiempo de crisis energética y eso lo hemos observado entonces en todas las semanas, hasta incluso la primera semana del año, que vamos a un nivel de demanda sustancialmente más baja que los años anteriores. Mirando ahora los precios, pues gracias a esta demanda baja más una fuerte generación eólica, que vamos a ver en unos minutos, tuvimos un precio semanal medio inferior a los 90 euros el megavatio hora, lo que efectivamente pues es sustancialmente más bajo que el año pasado, es casi la mitad del precio que teníamos el año pasado a esta misma fecha, y un poco más alto que el año anterior. El año anterior teníamos el invierno de Filomena, con las caídas, un fuerte frío en España, las caídas de nieve que luego llegaban en Madrid a esas alturas del año, hace 2 años. Entonces ahora, gracias a la demanda más baja, tenemos un precio que no ha subido tanto, pero seguimos en una situación tensa, con precios de commodities altos, y es por eso que seguimos teniendo un precio típicamente más alto que hace 2 años, a pesar de esa demanda más baja y de una buena producción de eólica. Un vistazo rápido a la parte hidráulica para repasar un poco, ver cómo hemos acabado el año y ver qué se puede avecinar para este año, sabiendo que obviamente es muy complicado predecir el tiempo, pero bueno, podemos por lo menos mirar un poco cómo nos ha ido y cómo estamos empezando. Hemos acabado el año pasado con bastantes lluvias y hemos alcanzado, de hecho, niveles estadísticamente altos. Llegamos de un año y de muchas semanas de niveles estadísticamente muy bajos. Hemos empezado el año climático con este otoño en niveles medios y estamos empezando el invierno con niveles altos que se han mantenido hasta la primera semana del año. Entonces eso obviamente es muy bienvenido cuando miramos el nivel de almacenamiento de agua en el país. El año pasado habíamos pasado todo el año en niveles dramáticamente bajos a nivel de almacenamiento hidráulico en España. Eso, de hecho, había acentuado también la crisis energética, porque al tener menos agua disponible, pues teníamos menos posibilidad de generar con generación hidráulica, entonces más necesidad de gas. Hemos acabado el año en mejores condiciones, el nivel de agua almacenada subió, incluso pasó encima del nivel que tenía en el 2021, alcanzando el nivel cercano al 2018, y estamos empezando el año
digamos, en la media de la estadística media, incluso un poco alta. A ver cómo evoluciona, a ver si seguimos rellenando los embalses. Normalmente, en esas épocas del año, ese momento que rellenamos embalses, notar aquí hace 2 años el impacto post-Filomena sobre el almacenamiento hidráulico. Una vez toda esta nieve se derritió, se transformó en agua, pues la pudimos almacenar y se notó ahí sustancialmente en las primeras semanas del año. Y a ver lo que se nos espera para este 2023. Mirando ahora el detalle horario de la operación con la generación eólica y solar en Francia, España y Portugal, notable ver cómo, pues, obviamente en España y Portugal tuvimos una muy alta correlación en la producción eólica, baja al inicio de la semana y alta el fin de semana. No tal como en Francia ha sido parcialmente distinto, la generación eólica ha sido más alta a la mediados de semana, y también volvió a subir al final de la semana, acorde con la península ibérica. Pero globalmente tuvimos una producción renovable solar y eólica fuerte. Si miramos los 3 países, básicamente cuando pasamos los 40 gigavatios, podemos decir que ha sido fuerte. Y ha sido fuerte el fin de semana cuando la demanda era más baja. Entonces, eso obviamente ha tenido impactos muy relevantes en la operación del sistema eléctrico. Si miramos ahora el mix de generación a lo largo de la semana, pues veremos que pues la nuclear tuvo que bajar la generación durante el fin de semana. Es muy notable ver esos 2 escalones aquí de producción nuclear. Normalmente cuando hay escalones en la producción nuclear es porque se detiene una unidad, sea por mantenimiento o sea por un imprevisto. Aquí no, aquí ha sido claramente para dejar espacio a la generación renovable, a pesar de tener fuertes exportaciones hacia Francia. Como había mucha generación hidráulica en Portugal, eólica en Portugal y España, pues tuvimos que bajar la producción nuclear. Ha sido una operación notable también porque hasta ahora bajaba primero más casi la cogeneración que la nuclear, y se ha bajado más la nuclear esta vez, aparentemente por unas órdenes de despacho del coordinador del sistema de red eléctrica. Y es notable porque no solía ser así. Lo otro que es notable es obviamente ver que igual sigue una proporción relevante de gas. Uno podría decir, pero mira, podríamos haber dejado la nuclear y apagado el gas. Pero no, porque el gas en España aporta servicios de ajuste necesarios a la buena operación del sistema eléctrico, y es por eso que este gas se tuvo que mantener encendido a pesar de que ese volumen podía haber sido perfectamente cubierto por la nuclear que se bajó. Pero por volumen sí, pero no por uso localmente para pues, enfrentar las contingencias del sistema, regulaciones de tensión, frecuencia y etc. Y entonces finalmente sobre los precios horarios de la semana, pues un inicio de semana entonces con precios entre comillas altos, digo entre comillas porque en realidad respecto a la norma y el nivel del año pasado tampoco eran muy altos, pero bueno, precios moviéndose entre 50 y 150, un poco, incluso 175 euros a megavatio hora en la semana. Y luego cayendo el fin de semana gracias a la fuerte generación de eólica. Y notar que efectivamente cayeron en la península ibérica. En el mercado diario sin alcanzar precios negativos, se alcanzan precios negativos por la compensación del gas, pero los precios del mercado diario no alcanzaron precios negativos, cayeron solo hasta 0. Hubo un momento que incluso fue el caso en Francia. Y finalmente notar aquí esta volatilidad en el mercado intradiario. Hubo un momento ahí de fuerte subida de precio. No hay mucho por analizar aquí. Lo más probable es que realmente eso se pueda analizar en detalle en 90 días, pero lo más probable es que eso haya sido pues una contingencia, entre comillas, en el mercado, una falta de oferta probablemente en una hora específica. Entonces, eso era todo por mi parte. Ahora dejo a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Empezamos ahora, como siempre, con el gas y vemos que el año
empezó como terminó el pasado, con caídas significativas en el contrato del mes siguiente. Llevamos ya 4 semanas consecutivas desde el final de la ola de frío de diciembre en las que los precios han bajado y bueno, vemos que lo han hecho con fuerza. Con tanta fuerza que han llevado a los niveles que no se veían. Fijaros que os ponemos aquí una línea para ver los mínimos, hasta dónde teníamos que retrotraernos para ver esos niveles, ¿no? De 63,13 euros megavatio hora, que fue el mínimo de la semana pasada, a ver cuándo se alcanzó ese precio, y no fue hasta noviembre de 2021 que vimos un mínimo en esos niveles. Sí es cierto que luego, justo antes de la invasión rusa de Ucrania, teníamos niveles muy parecidos a esos 63,13, un poquito por encima, pero bueno, estamos en los mínimos del último año. Esto ya sabemos, hemos ido tratando aquí las razones, las causas que han llevado a esta caída significativa en los precios, que no solo se han producido en el contrato del mes siguiente, sino que se ha producido también a lo largo de la curva, porque si este año, como ya todo el mundo descuenta que va a pasar, termina con los almacenamientos en niveles saludables, pues el estrés que teníamos en Europa para rellenarlos para el invierno siguiente, pues también se reduce, ¿no? No es lo mismo empezar con almacenamientos en el 25%, que fue lo que, alrededor de 25, 26 BCM, que fue lo que pasó el año pasado, que empezarlos en torno de 50 o superiores, que parece que es hacia donde vamos este año. Es cierto que todavía puede venir frío en el invierno, pero el mercado ahora mismo descuenta que ese frío no va a impedir que Europa termine con unos niveles de almacenamientos bastante saneados. Y a estos niveles de almacenamiento se ha llegado, ya hemos tratado en diferentes ocasiones, por varias razones, ¿no? La primera, por supuesto, por las altísimas temperaturas. Ya sabemos todos que el año empezó con niveles no vistos en Centro Europa nunca. Por ejemplo, en Polonia pues, alcanzaron los 19 grados, que es una temperatura pues completamente fuera de lo normal, y eso también pasó en Alemania, etcétera. Ya digo, altísimas temperaturas, destrucción de demanda por los altos precios. No hay que olvidar que pese a que los precios han caído, y sobre todo si atendemos a los máximos del año, han caído de forma muy significativa, no es menos cierto que si nos fuéramos para atrás en el gráfico veríamos como los máximos históricos no pasan de los 35 euros megavatio hora, y ahora mismo estamos alrededor del doble todavía, y son niveles en los que la demanda industrial no se recupera, sino que se sigue destruyendo. Es cierto que lo que se ha podido destruir quizá ya haya llegado casi a su tope, pero son niveles en los que, por supuesto, no se recupera demanda industrial, es decir, está excediendo el tema de las temperaturas. Esto lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó en diciembre, un 13% menos de la media de los 5 últimos años, y en enero hemos empezado con un 38% menos si nos comparamos también con el mismo periodo de los años anteriores. Alemania, por ejemplo, también está consumiendo ahora mismo lo que consume en un mes de mayo. Por lo tanto, bueno, son todos factores que indican que la demanda sigue bastante limitada. Y por último, pues la llegada también bastante constante de gas natural licuado, pese a que en Europa estamos ya por debajo y ya de forma significativa del JKM. Está entre 15 y 20 euros por debajo ahora mismo el contrato de febrero de lo que cotiza el JKM. Eso ya empieza a derivar barcos de Europa a Asia, pero bueno, todavía siguen llegando suficientes aquí, y además es que ahora mismo tampoco la demanda justificaría que siguieran viniendo estos metaneros a Europa en el ratio que han estado, en el ritmo al que han estado viniendo los últimos meses. Si los precios continuaran bajando, entraríamos además también en la sustitución del carbón, que todavía hay algunas plantas, sobre todo en Alemania, por ejemplo, poco eficientes quemando carbón, y se sustituirían por gas. Por lo tanto, la demanda ahí sí que podría subir, pero ya digo que no se compensaría con la vuelta de demanda industrial.
Bueno, vamos a ver, estos últimos días ha subido un poco, veis, fijaros aquí, este 71 indicaba el precio de ayer cuando hicimos este gráfico. Las temperaturas ya se estima que a partir de la mitad de enero pues vuelvan más o menos a niveles normales. Todavía no especialmente fríos con respecto a la media y por lo tanto pues el gas el mes siguiente pues reacciona ante ese nivel, pero fijaros que estamos hablando de 71, 72, nada que ver con los picos alcanzados en la ola de frío de diciembre que llegaron casi pues a los 175 euros megavatio hora. Con respecto al CO2, pues aquí hemos visto también que ha cogido cierta correlación con el gas. Ya sabéis que la correlación no es para nada perfecta entre el gas y el CO2, cada uno va muchas veces por su lado, pero en este caso sí que está siguiendo al gas. Ese cambio de carbón por gas, si el precio siguiera cayendo, indicaría que habría menos demanda de CO2 y por lo tanto pues los precios cayeron significativamente la semana pasada, un 7,8 hasta los 77,39 euros la tonelada, que está 13 euros por debajo de los máximos que se alcanzaron no hace tanto, a principios mediados de diciembre. Las subastas en el mercado primario ya se retomaron ayer. Y contra todo pronóstico, aquí veis lo que pasaba en el mes, o sea, en los precios ayer, pues hubo alzas significativas en el precio. Lo veremos con más detalle la semana que viene, pero bueno, se justifica porque el mercado absorbió bastante bien la subasta que se producía después de 3 semanas sin haber subasta y por lo tanto los retrocesos de la semana pasada pues dejaran hueco para que aumentara algo más la demanda a esos precios relativamente inferiores a los que habíamos tenido en semanas anteriores. Y por último, el petróleo. No se desvió tampoco del resto del complejo energético, cayó significativamente a 8,5% hasta los 78,57 dólares barril, en una muestra de que la economía internacional, si no en una grave crisis, sí que está en una desaceleración importante. Algunos países, algunas zonas económicas van a entrar seguro en recesión técnica y los precios del petróleo son indicativos de esta situación. Pese a los recortes que ha habido de los 2 millones de barriles diarios por parte de la OPEP y sus socios, los precios no consiguen recuperarse a niveles de finales de año y bueno, Rusia también está teniendo problemas a la hora de vender, no lo tuvo en el primer millón de barriles, pero sí lo está teniendo en el segundo, está teniendo que hacer un descuento importante sobre el petróleo y por lo tanto sobre el petróleo de los Urales y por lo tanto aquí vemos que va a ser complicado que los precios se recuperen en el corto plazo. ¿Cómo afectó todo esto a los futuros? Pues bueno, en este caso no hubo sorpresas y los futuros siguieron cayendo, igual que con el gas llevan 4 semanas de caídas. Ya hemos comentado que en el CAL 24 la situación es algo diferente porque las caídas han sido algo menores y además tardaron en producirse y lo hicieron desde un nivel que era bastante elevado en relación con los que alcanzaron los otros las otras referencias, digo porcentualmente hablando, si partimos desde septiembre, que es cuando se empezaron las alzas, pero ya digo, un mes de caídas continuadas en el precio de los futuros. El Q2 cayó un 2% hasta los 156, el Q3 lo hizo un 6,4 hasta los 175 y el Q4 un 12% hasta 175 euros megavatio hora. Es curioso también, y si seguís las diferentes plataformas os habréis dado cuenta, donde cotizan los futuros os habéis dado cuenta que a partir de ese Q, del Q4 23, tenemos una discrepancia que yo no había visto en los precios de los Qs en los últimos tiempos. Pese a que el CAL en las 3 plataformas, el CAL 24 cotiza en los mismos niveles, en el entorno de los 130 euros megavatio hora. Para el 25 estamos en el entorno de los 85, ambos cayeron, el CAL 24 lo hizo en un 9%. Ya digo que pese a que cotizan en el mismo nivel de precios,
No lo hace la curva de futuros, es decir, el Q1, Q2, Q3, Q4 del año 24 cotizan con diferencias muy importantes, sobre todo el Q1 y el Q2. Esto, bueno, como no hay mucha liquidez a esos plazos, normalmente la liquidez en los Qs se reduce a los primeros 2 o 3. Bueno, no es importante porque en cuanto se empiecen a producir operaciones veremos cómo esos futuros o esas referencias se empiezan a ajustar, ¿no? Bueno, esto era todo por mi parte. Hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Os deseamos un buen día y una buena semana. Hasta luego.